¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Alvarado Hernández, estudiante de la Universidad La Salle Pachuca, y el día de hoy les voy a demostrar cómo resolver un ejercicio de análisis de armaduras por el método de nodos. Para comenzar, vamos a indicar un sistema de referencia que nos permite establecer nuestras ecuaciones de equilibrio tanto en el eje X como en el eje Y. Comenzamos a analizar a partir de nuestro nodo D, ya que aquí se encuentra nuestra fuerza. En el nodo D sabemos que debe existir un componente vertical que contrarreste la magnitud de la fuerza de 300 libras que nos da el ejercicio, por lo que el único lugar donde puede existir esa fuerza que la contrarreste sería en la barra DC. Aunado a esto, al sugerir nuestra barra DC, debemos postular una fuerza que contrarreste a la anterior, ya que se coloca en la barra AD en sentido hacia la izquierda, ya que como podemos observar, nuestra barra DC tiene una orientación hacia la derecha, por lo cual esta debe ir hacia la izquierda para cumplir la condición de equilibrio. Por lo tanto, podríamos decir que en este componente tenemos la fuerza CD, mientras que aquí tenemos o se encuentra la fuerza AB. Ahora, ya tenemos qué fuerzas son las que pasan o surgen efecto en este punto. Tenemos nuestras medidas. Tenemos esta medida de 2 pies. Tenemos esta medida de 1.5 ya que se encuentra a la mitad de la barra AC. Y debemos obtener esta medida de esta barra por medio del teorema de Pitágoras. Simplemente nos daría la raíz de 2 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, dándonos como resultado que la longitud de esta barra es de 2.5 pies. Quedaría representado de una manera gráfica más entendible. Quedaría de la siguiente manera. 1.5 pies. Ahora, con base a los datos que tenemos, podemos deducir que en el nodo D tenemos la suma de fuerzas en Y por el componente de 300 libras. Tenemos que nuestra suma de fuerzas en el componente Y debe ser igual a 0 para cumplir la condición de equilibrio. Por lo tanto, tendríamos que para obtener esta fuerza que se nos pide, deberíamos tener que la fuerza CD es igual a nuestro cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa. Sería, una disculpa, sería la fuerza CD por 1.5 sobre 2.5 es igual a 300. Realizando nuestro despeje, nos quedaría que nuestra fuerza CD sería igual a 300, que multiplica 1.5 está 2.5 está dividiendo, pasa multiplicando y 1.5 pasa dividiendo, por lo cual nos quedaría 2.5 sobre 1.5, porque pasó al otro lado del igual. Nos queda esta fórmula o esta ecuación que como tal, al resolverla, nos da como resultado que nuestra fuerza CD es igual a 500. ¿En qué unidad estamos trabajando? 500 libras. Ahora, una vez conociendo u obteniendo que nuestra fuerza CD es igual a 500 libras, a nosotros se nos permite determinar nuestra condición de equilibrio en X, que nos quedaría como en nuestro nodo D, la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Tenemos nuestra fuerza AD
es la fuerza que está actuando aquí. Nuestra fuerza AD sería igual a nuestra fuerza CD que ya conocemos. Vamos a ponerlo aquí, a nuestra fuerza CD que multiplica a 2 sobre 2.5. 2.5. Esto dando como resultado el siguiente despeje nos daría que la fuerza AD es igual a nuestras 500 libras que obtuvimos anteriormente, que multiplica a 2 sobre 2.5. Nuestra fuerza AD daría como resultado 400 libras. Ahora, una vez obteniendo nuestras fuerzas CD y AD, y a causa de cómo está compuesta nuestra estructura, tendremos que partir o continuar nuestro análisis a partir del punto C, ya que tanto con el nodo B como con el nodo A tendríamos muchas incógnitas y se nos complicarían las cosas al momento de trabajar y desarrollar el ejercicio. Al ser C un elemento de fuerza cero, ya que como tal no hay ninguna fuerza externa que actúe directamente sobre él, se postulan nuestras fuerzas de la siguiente manera. Dado que existen dos elementos a lo largo de la misma línea de acción, que sería nuestra línea, bueno, nuestra fuerza de FCB, y su contraparte, que sería DCAD, tendrían la misma magnitud. Quedaría de esta manera. Mientras que nuestra línea o nuestra fuerza que va hacia AC tendría una fuerza cero. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra fuerza FC y nuestra fuerza CD tienen el mismo valor, dándonos como resultado las mismas 500 libras que habíamos obtenido en un principio. Esto ejemplificado ya de manera algebraica o representado de manera gráfica, nos diría que en el nodo C tenemos nuestra fuerza CB, nuestra fuerza CB es igual a nuestra fuerza BC, por lo cual nuestra fuerza BC sería igual a 500 libras, mientras que nuestra línea FAC, nuestra fuerza en AC, esta de aquí, tendría una fuerza o su valor sería de 0 libras. Se define la fuerza AC momentáneamente, pero su fuerza no se queda dibujada en el diagrama, ya que como tal no existe una fuerza aplicada y eso podría cambiar acorde o dependiendo de cómo hagamos el análisis de otro nodo. Ahora, por último, para la obtención de nuestra fuerza restante AB, tendremos que trazar un diagrama de cuerpo libre en nuestro nodo A, en el cual debemos denotar todas las fuerzas que actúen sobre él. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos nuestra fuerza AD, que como tal debe existir una que la contrarreste para cumplir su condición de equilibrio. Tenemos nuestro componente en X de acuerdo al soporte, que esta fuerza como tal debe contrarrestar a esta, haciéndonos notar que solo nos quedaría una fuerza, que sería nuestra fuerza AC, que como estas dos se oponen y se contrarrestan, lo único que nos quedaría hacer es asignarle a nuestra fuerza AC un valor de cero para hacer que se cumpla nuestra condición de equilibrio en nuestro nodo A. Ahora, al obtener que el valor de nuestra fuerza AB es igual a cero,
lo cual nos supone que aquí existe una fuerza con un valor cero con respecto al nodo B. El nodo B lo único que tiene que hacer es sugerir una fuerza hacia C que oponga su valor a la carga que ya tenemos. Entonces, como tal, esta línea solo se queda para representar que ahí se está ejerciendo una fuerza, pero como tal, su fuerza sería la misma que ya obtuvimos. Lo único que queda a partir de este momento sería comprobar si nuestras fuerzas, bueno, sería comprobar cómo están cómo actúan nuestras fuerzas. Tenemos que nuestra fuerza AD, por cómo están sugeridas las fuerzas, sabemos que cuando las fuerzas se oponen, nuestro componente o nuestra fuerza está a compresión. Entonces tendríamos que nuestra fuerza AD está a compresión. Mientras que, como podemos ver, nuestra fuerza CD, tanto como nuestra fuerza BC, están a tensión. Y eso nos daría, o más bien así quedaría nuestro ejercicio, dándonos como resultado tres fuerzas. Ya, bueno, serían cinco fuerzas, pero estas últimas dos tienen un valor cero. De mi parte sería todo, esperando que todo haya quedado muy claro. Me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.